les mandé una tarea en la que tenían que utilizar la estructura be going to en toditos los espacios en blanco. Cuéntenme cómo les fue con esa tarea. Bien, listen. Bien, ok. ¿Alguien más nos quiere contar cómo le fue con esa tarea? A pegar. Qué ir. Dicen, esa tarea era de conformar las oraciones y también transcribir, ¿verdad? Esa tarea. Sí, era de traducir al español. Ya, sí lo hice yo, Inge, y no sé si estará bien, pero no parece que no estaba tan duro. Sí avancé a más o menos a dar cuenta de qué se trataba. Bien, qué bueno. Sí, tan difícil no era. Era de hacer lo mismo en cada espacio en blanco. Como es mi costumbre, quiero entonces revisar la tarea con ustedes. Ya para este punto, la mayoría de ustedes debió haber subido su tarea, ¿no? Al Edmodo. A todos los que la subieron a tiempo, pues se las califico sobre 10. A las personas que todavía no la han subido, pues por favor háganlo. Se las recibo sobre 7, ya saben, ¿no? Entonces, tengan sus tareas a la mano. La tarea era esta. Estoy compartiendo en mi pantalla. Dice Homework 4, Dialogue between Megan and Sean. Esa era la tarea. ¿Sí la tienen ya a la mano? Para que vayan corrigiendo. ¿Okay? Para que vayan corrigiendo en las que se equivocaron. No hace falta de que lo vuelva a subir al Edmodo. Con que lo corrijan sus hojas para que al final del año puedan presentar su portafolio de inglés bien hecho. ¿De acuerdo? Ok, entonces esa era la tarea. Instrucciones en español. Completa los espacios en blanco del diálogo con la forma correcta de be going to y de los verbos que están entre paréntesis. Entonces escucha y revisa. Igual les mandé al Edmodo. De repente el Edmodo no sabe abrir. A veces no sabe abrir. De todos modos les voy a hacer escuchar en la clase de hoy el audio de este diálogo, ¿ya? Cada respuesta correcta vale un punto. Empezamos. Megan, what have you been up to? ¿Qué has estado haciendo? Recuerden que la traducción no necesita ser literalmente como la digo. Puede ser con otras palabras, con sinónimos, siempre y cuando transmita la misma idea, ¿de acuerdo? Entonces, what have you been up to? ¿Qué has estado haciendo? Well, I'm getting ready to move to Brighton. Bueno, estoy alistando para mudarme a Brighton. Brighton es una ciudad en Inglaterra. I start. ¿Cuál era la respuesta en la número 1? I am going to do. I am going to start. Ajá, esa es la estructura be going to más el verbo que nos dan entre paréntesis. Cada verbo que nos daban entre paréntesis está en su forma base. Y recordemos que la forma del verbo principal en estas estructuras de be going to, el verbo principal también tiene que estar en su forma base. Entonces prácticamente el verbo como nos lo daban, así mismo teníamos que copiarlo en cada uno. Nada más agregar el be going to. I am going to start college there next month. Voy a empezar la universidad ahí el mes que viene. I, number 2, ¿qué hicieron en el número 2? I am going to do. Listo, sencillo, ¿no? Lo mismo, be going to y el verbo tal como nos lo dan, do. I am going to do. Voy a hacer un curso de ingeniería. Sam, número 3, ¿cómo hicieron el número 3? He's going to study. Listo. En este, ojo que el sujeto es tercera persona, el nombre propio de una tercera persona, Sam. Por lo tanto, la forma del verbo be is. Recordemos que el verbo be sigue, la forma del verbo be sigue dependiendo de quién es el sujeto. Aquí arriba, como el sujeto era I, pues la forma del verbo be am. I am. Aquí, como el sujeto es Sam, una tercera persona, la forma del verbo be is. Una tercera persona en singular is.
Sam is going to study there too. Sam también va a estudiar ahí. Megan, where, esta es una pregunta. ¿Qué es lo que iba aquí? Where are you going to live? Esa era la estructura de las preguntas. Going to live. En las preguntas, el verbo be va antes del sujeto. La forma del verbo be todavía depende del sujeto. En este caso, el sujeto es you, por lo tanto, la forma del verbo be are. En las preguntas, el verbo be va antes del sujeto y de ahí sí todo lo demás. Going to y el verbo principal en su forma base, en infinitivo. Where are you going to live? ¿Dónde vas a vivir? Sean, miren que la número 5 era una negativa. ¿Cómo hicieron esto? I am not going to study. Listo. Así nos quedaba las 5. Si querían, también podían, contraer. Si es que iban a contraer, tendrían que contraer el sujeto y el verbo auxiliar am. I'm not going to share. Así que diga la contracción. Si querían, lo contraían en cada una, ¿no? En cada una, si querían, lo contraían y si no, no hay ningún problema de las dos formas, está bien. I am not, miren que el not va justo después del verbo be. ¿Okay? Eso también les enseñé en la clase anterior. Si es que la oración es negativa, la palabra not va después del verbo be. I am not. Y ahí sí lo demás igualito. Going to y el verbo principal en infinitivo, share. No voy a compartir mi apartamento con Sam. He's so untidy. Él es tan desordenado. Number 6. ¿Qué escribieron en la 6? I am going to stay, creo que es. Listo. I am going to stay in a room on campus. Voy a quedarme en un cuarto en el campus. Sí, en el campus. ¿Okay? Esta es una costumbre en las universidades en otros lados. Aquí en Ecuador no hay mucho esa costumbre de uno poder vivir en la misma universidad. Pero esta es una costumbre en otros lugares del mundo. ¿Sí? Que la misma universidad tiene dormitorios para los estudiantes. Entonces lo que está diciendo Sean aquí. Voy a quedarme en una habitación en el campus. Megan. That's a good idea. Esa es una buena idea. How? Una pregunta. Aquí, ¿qué pusieron? Ya veníamos así al zoológico hasta tardecito y aunque el día siguiente. How are you going to get? Bien. How are you going to get? Listo. Es correcto. Going to get. To Brighton. Significa cómo vas a llegar a Brighton. ¿Cómo vas a llegar a Brighton? Sean, number 8. ¿Qué pusieron en la 8? I am going to drive. Listo. Ya para este punto debieron haber captado el orden lógico de cada espacio en blanco, ¿no? En toditas era de seguir el mismo patrón. Puro poner be going to, la forma del verbo be depende del sujeto, miraban quién es el sujeto y el verbo tal como les daba. Listo, eso era lo que había hacer en cada uno. Si es que era una pregunta, ya saben, el verbo be va antes del sujeto y de ahí sí lo demás igualito. Y si era negativa, la palabra not va después del verbo be. Listo, eso era lo único que había que hacer en esta tarea. I am going to drive. Voy a conducir. Miren que las estructuras be going to también se refieren a algo planificado para un futuro próximo.
¿ok? O como los indiqué en la clase anterior, también se utiliza para intenciones y para predicciones en base a lo que podemos ver o en base a lo que sabemos. Sigamos. Voy a conducir. I'm going to drive. I didn't know you had a car. No sabía que tenías un auto. I don't. No lo tengo. My grandfather, mi abuelo, number 9. ¿Qué pusieron en la 9? Is going to let. Listo. Is going to lend me his. Aquí está la estructura be going to. En este caso is porque el sujeto es my grandfather, una tercera persona. De ahí sigue going to y de ahí sigue el verbo tal como nos lo daba, lend. My grandfather is going to lend me his. Mi abuelo me va a prestar el suyo. Dicen, yo puse car porque no me quería salir la oración, solamente me quedaba, va a prestar su, entonces yo tenía que agregar car para que salga su coche. No Entiendo. sé. Sí, entiendo lo que hiciste. Sí. Si hubiese estado como dice el señor Cuchipe, sí, está bien. Así tal como está, también, gramaticalmente también está bien, ¿ya? Entonces, tiene la forma de un adjetivo posesivo, está cumpliendo la función de un pronombre, sí, un pronombre posesivo, listo. Este his está cumpliendo la función de un pronombre posesivo, es decir, solo con el pronombre nos indica quién es el dueño. Sí. Y no hace falta un sustantivo, porque este pronombre ya está cumpliendo la función de sustantivo, al menos en este ejemplo. Es otra forma de utilizar los pronombres posesivos, que tienen la misma forma de los adjetivos posesivos, no más que sin el objeto. En este caso, el car que puso el señor Cuchipe, pues si lo hubiese puesto estaría bien, ¿no? Gramaticalmente estaría bien, pero así también está bien. Porque sí, digamos, yo lo puse, aquí arriba ya estamos hablando del coche. ¿Sí? Aquí arriba ya estamos hablando del auto. Entonces, de pronto, según el contexto, se sobreentiende de qué estamos hablando. ¿Sí? Yo lo puse porque solo me quedaba en su, digo, pero ¿qué su? Pues, entonces por eso le puse car para que sea su coche. Sí, entiendo tu lógica. Sí, eso no. No hay problema. Si lo hicieron así, no hay ningún problema. Literalmente esta oración traduce, bueno, Megan le está preguntando, yo no sabía que tenías auto. Sean responde, no lo tengo. Mi abuelo me va a prestar el suyo. ¿Okay? Es como traduciría en español tal como está. Mi abuelo me va a prestar el suyo. ¿Okay? Entonces, incluso en el español existen lo que se llaman los pronombres posesivos, que no hace falta decir, si decimos su auto, listo, o también podemos decir el suyo, ¿okay? Porque se sobreentiende de qué estamos hablando. En el inglés es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero bueno, como sea que lo hayan hecho, está bien, ¿ya? No hay problema. Nomás les estoy explicando esto para que vean que no es que estaba mal, ¿ok? Nomás era una estructura que de pronto no se han topado con esta antes, pero sí existe esto, ¿ok? En este caso, un pronombre posesivo que no hace falta poner el objeto. Porque se sobreentiende de que estamos hablando. ¿Okay? Bien. Megan, you're lucky. Tú eres suertudo. So when, número 10, es una pregunta. ¿Qué es lo que iba aquí? Yo. So when we Are. Aquí va are, ojo, ¿no? Primero va la forma del verbo be en las preguntas, ¿no? En las preguntas la forma del verbo be va antes del sujeto. Como el sujeto es we, segunda persona, la forma del verbo be, are. Y aquí sí. ¿Qué sigue aquí? is going to go out. When are we going to go? Ahí está bien. So when are we going to go? ¿Correcto?
Ojo que el verbo que nos dan es go out. Entonces teníamos que ponerle igualito. Go out. So when are we going to go out for a farewell meal? Entonces, ¿cuándo vamos a salir por una comida de despedida? Entonces, ¿cuándo vamos a salir por una comida de despedida? John, I haven't got much money just now. Why don't you come to my house and I'll cook? Ahorita no tengo mucho dinero. ¿Por qué no vienes a mi casa y yo cocino? Again, great. Grandioso. Don't tell me. No me digas. You, 11 con la que terminaba, ¿qué tienen? Are going to cook. Please, don't tell me you are going to cook a chicken curry. No me digas, vas a cocinar un chicken curry, un curry de pollo, otra vez. Again. Listo. Y ahí terminaba, ¿no? A ver, Sean, you'll have to wait and see. Tendrás que esperar a ver. Tendrás que esperar a ver. Cuéntenme, ¿cómo les fue con la tarea? Bien, dicen. Bien, dicen. Sencillo, ¿no? Ok. Ahorita les voy a hacer escuchar el audio. Por favor, les pido a todos que tengan sus micrófonos apagados, de modo que todo el mundo pueda escuchar bien el audio, ¿de acuerdo? De pronto, ¿alguien escuchó el audio durante la semana? ¿Sí se pudo escuchar? Dicen. ¿Sí? La verdad no. Escucha, Liz. ¿No funciona en el modo? Sí se Sí, escuchaba, sí, Lisa. Sí. Ahí en el modo, a veces, no sé por qué, a mí tampoco algunas personas sí les funcionan los audios en el modo y algunas personas no. Yo también he tratado, cuando lo abro en la compu me funciona, pero cuando lo trato de abrir en el celular no me funciona, los audios en el modo. Pero bueno, si no lo ha escuchado, no hay ningún problema. El audio solo servía para que usted revisara si es que hizo bien su tarea, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a hacer escuchar el audio. Mantengan sus micrófonos apagados de modo que todos puedan escuchar, ¿de acuerdo? Ahí va. Page 20. Exercise 5A. What have you been up to? Well, I'm getting ready to move to Brighton. I'm going to start college there next month. I'm going to do an engineering course. Sam's going to study there too. Where are you going to live? I'm not going to share a flat with Sam. He's so untidy. I'm going to stay in a room on campus. Well, that's a good idea. How are you going to get to Brighton? Drive. I didn't know you had a car. I don't. My grandfather is going to lend me his. You're lucky. So when are we going to go out for a farewell meal? I haven't got much money just now. Why don't you come to my house and I'll cook? Great. Don't tell me you're going to cook a chicken curry again. You'll have to wait and see. Es bastante rápido, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. entonces ahí en el audio ustedes podían comprobar que sí, toditos los espacios en blanco se llenaban con la forma going to. Be going to. Se llenaban con esa estructura. Y el audio también les sirve para practicar o escuchar la pronunciación, ¿no? De varias palabras. Entonces, por ese lado también les animaría a que allá en sus casas sigan practicando con el audio este diálogo, ¿no? El objetivo de los audios también es que ustedes puedan practicar su pronunciación. Bien. Entonces, esa era la tarea. Igual la parte de traducción ya la hice con ustedes. Una vez más, les recuerdo que no hacía falta que esté traducido igualito como yo lo iba dictando. Siempre y cuando puede usar otras palabras, sinónimos, etcétera, sí se podía utilizar, siempre y cuando se comunique la misma idea, ¿de acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta de la tarea o está todo claro?
Todo claro, listen. Bien, ok. Quiero compartirles una hojita que tengo aquí. Bien. Activity in class. Actividad en clase. ¿Sí se puede ver mi pantalla? Sí, Sí, listen. dice. Ok, bien. Dice, instructions in English, las instrucciones en español dicen, escribe preguntas be going to y respóndelas. Okay. Escribe preguntas con going to y respóndelas. Tenemos what you do next weekend. Esas son las palabras que debemos, con las que debemos estructurar una pregunta be going to. Déjenme entonces completar eso aquí para que se entienda mejor. Be going to y aquí también be going to. Con be going to. ¿Ok? Entonces tenemos que escribir preguntas con be going to usando estas palabras y después debemos responder esas preguntas. ¿Cómo creen ustedes que queda la pregunta con estas palabras? ¿Qué será lo que se está preguntando? What are you going to do? Don't egg with ¿Vieron lo que se hizo? Listo. Y ya escribimos la pregunta con estas palabras y con la estructura be going to. What are, aquí nos hacía falta el verbo auxiliar be, en este caso are, porque el sujeto es you. Después de you sigue going to, y de ahí lo demás igualito. What are you going to do next weekend? ¿Qué significa esta pregunta? Ya saben que going to, ¿Qué harás la siguiente semana? listo. ¿Qué harás la siguiente semana? El siguiente fin de semana, exacto. ¿Qué harás el siguiente fin de semana? También podría ser ¿qué vas a hacer el siguiente fin de semana? ¿Ok? Las dos son estructuras del futuro, no hay ningún problema. ¿Qué harás el siguiente fin de semana? ¿Qué quieren responder? Respondamos aquí abajo. Listen, una pregunta. ¿Qué toca hacer negativa y positiva? No. Se responde con sí o no en otro tipo de preguntas. Esa es una pregunta con una palabra WH. What, por ejemplo. Las preguntas con palabras WH no se responden con sí o con no, sino que se responden con más información. En este caso nos están preguntando qué vas a hacer o qué harás el siguiente fin de semana. ¿Qué quieren responder? Tendrían que responder. I am playing soccer. Going to play. Ok, I am going to play. ¿Qué cosa dijeron? I am going to play soccer. Soccer. Listo. Miren que para responder, respondo en la primera persona. Primero empezamos por ahí, ¿no? Si me lo preguntan a mí, yo respondo en la primera persona. Utilizo la misma estructura be going to, porque si en la pregunta está la estructura be going to, en la respuesta yo debo utilizar la misma estructura. I am going to. Y ahí sí, un complemento. Lo que ustedes querían poner aquí, lo podían poner aquí. I am going to play soccer. Voy a jugar fútbol. O jugaré fútbol. Listo. Número 2. Aquí tenemos las palabras con las que tenemos que formar una pregunta con be going to. ¿Cómo quedará la pregunta con estas palabras? You are going to. Are you, ojo que en las preguntas el be, el verbo auxiliar va al inicio. Are you, ahí sí, going to, ahí sigue el verbo principal, en este caso es el mismo verbo go, ¿no? Podemos, are you going to go to university next year? Ok, ¿sí entendieron qué es lo que hice para formar la pregunta? ¿Sí está claro?
Sí. ¿Alguna pregunta o sí está claro? Les explico brevemente. Como es pregunta, el verbo be va antes del sujeto. En este caso, el verbo be también va antes del sujeto. Como es una pregunta con una palabra WH, pues la palabra WH va antes del verbo be. En este caso, en el número 2, no tenemos ninguna palabra WH. Entonces, el verbo be va antes del sujeto. La pregunta empieza con el verbo be, are. Sigue el sujeto you. Después del sujeto sigue going to. De ahí sigue el verbo principal, el mismo que nos dan, go. Y de ahí el complemento tal como nos lo dan, to university next year. ¿Qué significa esta pregunta? Vas a ir a la universidad el siguiente año. Correcto, es lo que le está preguntando. ¿Vas a ir a la universidad el siguiente año? Miren que esta es una pregunta que empieza con un verbo auxiliar. Les había dicho que las preguntas que empiezan con palabra WH no se responden con sí o no, sino que se responden con más información, como en este ejemplo que hicimos en el número 1. Sin embargo, las preguntas que empiezan con un verbo auxiliar, en este caso are, estas sí se responden con un sí o un no. Entonces la pregunta es, ¿vas a ir a la universidad el siguiente año? ¿Cómo quieren responder? Yes, I am. Okay, Yes. Yes, I am. Yes, I am. Muy bien. Lo que está diciendo es sí, voy a ir. Okay? Yes, I am. Si quiera respuesta negativa, ¿cómo quedaría? No. I am not. I am not. I am not. Correcto. Si es que es respuesta negativa, si es respuesta positiva, yes, I am. Yo creo que incluso tienen esto en sus hojitas, ¿no? Cómo dar la respuesta corta a las preguntas con be going to. Si es respuesta positiva, yes, I am. Si es respuesta negativa, no, I am not. Si es respuesta negativa, no nos olvidemos de la palabra not después del verbo be. No, I am not. Okay. Number 3. What you study next term? ¿Cómo quedaría la pregunta con estas palabras? Creo que es, si no me equivoco, what are you going to study next term? Es correcto. Entonces, miren que se hizo lo mismo que en este caso la primera, ¿no? Tenemos la palabra WH, eso va primerito. Antes del sujeto va el verbo be, are. En este caso, are. No había más pequeño. Pero ahí tienen para hacer larguísimo. No tienen que poner mucha película. Sí. Pues estoy desactivando. Ok. De ahí sigue, después del sujeto you, sigue el going to. Y de ahí sí, sigue todito lo igualito, desde el verbo principal. Study next term. What are you going to study next term? ¿Qué significa esta pregunta? ¿Qué vas a estudiar el próximo trimestre? Por ahí va, el próximo periodo. Ok, term se traduce mejor como periodo. ¿Qué vas a estudiar el próximo periodo? Es una pregunta que empieza con una palabra WH. No se puede responder ni con sí ni con no, sino que se debe responder con información. En este caso nos están preguntando qué vas a estudiar el siguiente periodo o el próximo periodo. ¿Qué quieren responder? I am going to study medicine. Listo. Chévere. Esa forma de responder está muy bien. Ok. Miren que la respuesta empieza con el sujeto. En este caso el sujeto cambió a primera persona. Porque en la pregunta me lo preguntaron a mí. En la respuesta voy a responder en primera persona. I. Si en la pregunta se utilizó la estructura be going to, en la respuesta debo utilizar la estructura be going to. I am going to, el mismo verbo de la pregunta, study, y de ahí, ¿qué es lo que quiero estudiar? Este es el complemento, esto lo pueden cambiar por cualquier cosa que ustedes quieran estudiar. ¿Okay? En este caso, el compañero nos dijo medicine.
Voy a estudiar medicina o estudiaré medicina. I am going to study medicine. Muy bien. Vamos a la 4. You stay in bed late this weekend. Es una pregunta. Estas son las palabras que nos dan. ¿Cómo quedará la pregunta be going to? Are you Are you going going to stay in bed stay in bed late this weekend? Ok. Ya estamos cachando la estructura de estas preguntas, ¿no? En este caso no tengo una palabra WH, entonces empiezo directo con el verbo auxiliar, are. Sigue el sujeto, you. Sigue going to. Y de ahí sigue igualito como nos dan las palabras. Stay in bed, quedarte en la cama. Late this weekend, hasta tarde este fin de semana. ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Te vas a quedar en la cama hasta más tarde de fin de semana? Por ahí va, ok. Sí, te vas a quedar en cama hasta tarde este fin de semana, como quien dice si te vas a levantar de la cama bien tarde, porque es fin de semana. Aprovechando que es fin de semana, ¿sí? Quedarse en cama hasta bien tarde. Es lo que le está preguntando. Es una pregunta que empieza con un verbo auxiliar, es decir, se debe responder con un sí o con un no. ¿Qué quieren responder? Yes, I am. Positivo. Yes, going to Negativa. stay in bed. Negativa. Ajá. Not going to bed this weekend. Ok. Si es respuesta corta, quedaría ahí, ¿no? Yes, I am. No, I'm not. Si es respuesta larga, después del not o después del am, seguiría todito esto. Creo que a partir del going to. No, I'm not. Y sería desde going to. Going to stay in bed late this weekend. Si quieren la respuesta larga, ¿ya? Si quieren lo dejamos en la respuesta corta, solo se queda en not. No, I'm not. Bien. Number 5. When you learn to cook. Esas son las palabras que nos dan. ¿Cómo queda la pregunta con be going to? When are you Bien. When are you going to bien. learn to cook? Le cachamos cómo va esto. Sencillo, ¿no? La pregunta tiene una palabra WH, entonces la pregunta empieza con esa palabra. Antes del sujeto tiene que ir el verbo auxiliar, en este caso are. De ahí sigue el sujeto you. De ahí sigue going to. Y de ahí sigue el verbo principal learn. El verbo tal como nos lo dan, ¿sí? Nos lo dan en su forma base. Las estructuras be, going to exigen que el verbo principal esté en su forma base. Un verbo en infinitivo. Y de ahí el complemento, to cook. When are you going to learn to cook? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Cuándo vas a aprender a cocinar? Listo. ¿Cuándo vas a aprender a cocinar? ¿Cuándo vas a aprender a cocinar? Es una pregunta que empieza con una palabra WH, por lo tanto no se responde con sí o no, sino que se debe responder con más información. Nos están preguntando ¿cuándo vas a aprender a cocinar? Debemos responder ¿cuándo? O sea, le dicen ahí no le entiendo. Dice que no se puede responder con ni yes ni con no, ¿verdad? Así es. No se puede, así es. Ya. ¿Sí entiendes por qué? En la segunda parte me perdí donde no se puede responder ni con yes ni con no. Ahí ya no le entendí. Ya, muy sencillo.
Mira que aquí tengo una pregunta que empieza con una palabra WH. What? Es una palabra WH. ¿Ya? Se les llama así porque empiezan con las letras WH. What? En la 2 no tengo ninguna palabra WH. En la 3 aquí también tengo una palabra WH. ¿Okay? En la 4 no tengo ninguna palabra WH y en la 5 tengo una palabra WH. ¿Ya? Cuando las preguntas empiezan con una palabra WH, por ejemplo, what, when, where, how, why, ¿ok? Hay algunas. Hay como 7, ¿ok? En este caso nos aparecen 2. What significa qué y when significa cuándo. ¿Okay? Cuando la pregunta empieza con una de estas palabras WH, ahí es que no se puede responder ni sí ni no. ¿Okay? Cuando la pregunta empieza con una de estas palabras WH, ahí es que no se puede responder con sí o con no, sino que se debe responder con más información. Por ejemplo, en la primera, what are you going to do next weekend? ¿Qué vas a hacer el siguiente fin de semana? Nos respondió con más información. I'm going to play soccer. Voy a jugar fútbol. O sea que cuando tenemos what se puede responder I am going to student y eso. Exacto, exacto. Esa es la estructura de cuando tenemos una pregunta con WH, una pregunta con WH. La estructura de la respuesta es sujeto, be going to, verbo en infinitivo study, y de ahí el complemento lo que ustedes quieran poner. ¿Okay? Como aquí en la I am going to, el verbo play y un complemento, soccer. La pregunta empieza directo, por ejemplo en la 2, lo que voy a pintar aquí de verde. Si la pregunta empieza directo con un verbo auxiliar, are, en la 4 también tenemos un verbo auxiliar directo, no está ninguna palabra WH, sino que empieza directo con un verbo auxiliar. ¿Okay? O sea, ahí cuando empieza con are you going to stay, podemos responder yes I am o no I not. Exacto, esa es exactamente la razón. Como en la 2 y en la 4, la pregunta empieza con un verbo auxiliar, are. Estas son las que se responden con yes I am o no I'm not. Las que empiezan directo con el verbo auxiliar. Yeah. ¿Ahora sí? Ok. Sí, ya lo entendí. Gracias, Liz. Listo. Estábamos en la 5. La pregunta dice, when are you going to learn to cook? ¿Cuándo vas a aprender a cocinar? ¿Qué quieren responder en esto? I am going to learn in 1 year. I am going to learn, ¿qué cosa? In 1 year. In 1 year. Okay. I am going to cook in 1 year. Ok. Así nos quedaría la respuesta. Miren que la estructura es sujeto, be going to, los mismos verbos que nos dan el complemento, learn to cook, y de ahí un periodo de tiempo, en un año. ¿Okay? Como nos está preguntando cuándo, tenemos que responder con un periodo de tiempo, en un año. En este caso, pusimos de ejemplo en un año, en 1 year. I am going to learn to cook in 1 year. Voy a aprender a cocinar en un año, es lo que dice ahí. Y la número 6, con esta termino la actividad en clase. Y de ahí les mando una tarea. ¿Ya? Tenemos las palabras you learn a new language this year. ¿Cómo quedaría la pregunta be going to? Are you going to learn a new language this year? Listo. Y así nos quedó la pregunta. Are you going to learn a new language this year? ¿Qué es lo que significa? Vas a aprender un nuevo idioma este año. Listo. Entonces ya, como podrán ver, hasta incluso traducirlo se hace cada vez más fácil. Ya sabemos que going to es una estructura de futuro. Vas a aprender, directo podemos traducir desde aquí, vas a aprender un nuevo idioma este año. Es lo que está preguntando. ¿Vas a aprender un nuevo idioma este año?
Es una pregunta que empieza con el verbo auxiliar are. ¿Cómo quedaría la respuesta? Yes, I am. ¿Alguien dice que sí voy a aprender un nuevo idioma? Yes, I am. Y si es la respuesta negativa, ¿cómo quedaría? No, Yes. I am. No, I am. No, Sí, sí. así nos quedaría la respuesta si es negativa. Yes, I am, diciendo que sí, sí voy a aprender un nuevo idioma este año. Y negativa, no, I'm not. No voy a aprender un nuevo idioma este año. Si quisiéramos dar la respuesta larga sería yes, I am. Y copiaríamos todo igualito a partir de aquí. Yes, I am going to learn a new language this year. Ok. Déjenme explicarles ahora cuál va a ser la tarea. Homework 5, students, plans and intentions. ¿Sí se puede ver mi pantalla, por favor? ¿Confirman? Y listen. Bien. Dice, Dice, homework 5, students, plans and intentions. Tarea 5, los planes y las intenciones de los estudiantes. Name, escriben su nombre. Course, tercero de bachillerato. Phase, 6, fase 6. Partial, estamos en el segundo parcial. Parallel, A, el paralelo. Y date, fecha. Score significa calificación, la pongo yo. Teacher, Samir López. Ok. Instructions in English. Instrucciones en español. Mira la información sobre los planes y las intenciones de los estudiantes. Okay, aquí tenemos una información sobre los planes y las intenciones de los estudiantes. Escribe 8 oraciones más con going to. Cada respuesta correcta vale un punto. Entonces, veamos un ratito la tabla. Tenemos aquí el nombre Tony. Aquí dice Ewan and Alex. Greg and Leanne. Drew, Amber. Son nombres de personas, ¿ya? Next week, la semana que viene, o la próxima semana. Next year, el año que viene, el próximo año, ¿ok? Next year. Entonces, por ejemplo, Tony dice que la próxima semana va a finish his coursework, terminar el trabajo de su curso. ¿Okay? Y el próximo año, Tony dice que leave college and get a job, va a irse de la universidad y conseguir un empleo. Va a dejar la universidad y conseguir un empleo. Entonces, dice que debemos mirar la información de los estudiantes y entonces debemos escribir oraciones con going to. Tenemos aquí el ejemplo. Miren que, por ejemplo, en el número 1 y número 2 son los mismos números que están aquí, 1 y 2. ¿Okay? Entonces, en el número 1, por ejemplo, pusieron así. Next week, coma, Tony is going to finish his coursework. La semana que viene, Tony va a terminar su trabajo de curso. ¿Okay? Repito, la semana que viene, Tony va a terminar o terminará su trabajo de curso. Y en el número 2 pusieron así, next year, ¿sí? Porque aquí dice next year, el año que viene, he's going to, en este caso en vez de repetir Tony, lo reemplacé por un pronombre personal. He. Aquí está he is, ¿sí? Eso significa he is, entonces aquí está el be going to. No más que aquí estaba contraído, ¿no? El pronombre y el verbo auxiliar. He is, contraído nos queda his, pero significa he is, ya saben eso, ¿no? He's going to, y de ahí tal como está la información aquí, ¿no? Leave college and get a job. Significa, el año que viene,
él va a dejar la universidad y va a conseguir un empleo. Hagan lo mismo para toditas las demás. Miren que el sujeto cambia, ¿no? Por ejemplo, para la 3 y la 4, ¿sí? La 3 y la 4, el sujeto debe ser Ewan and Alex. En este caso tenemos un sujeto plural, ¿sí? Porque son dos personas. Ya sabemos que cuando el sujeto está en plural, la forma del verbo be, por ejemplo, debería ser are, ¿no? Tomen en cuenta eso. Tienen que completar las 8 oraciones que quedan, ¿sí? Les dejo estos dos de ejemplo para que puedan guiarse para hacer la 3, 4, 5, 6 hasta la 10, ¿ya? Faltan 8 oraciones más. Y esa es toda la tarea. Una pregunta, dice. Es como para que sigan practicando la estructura be going to. No creo que está tan difícil. Puro tienen que seguir la estructura del ejemplo. Y siguiendo esa misma lógica, completar las que quedan. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o está claro? Bueno, Liz. Una pregunta, dice. Dígame. Es lo que hicimos ahorita, esos ejercicios, los subimos igual a una hoja para subirle en el modo. No hace falta de que lo suban al portafolio. Sí sería bueno al portafolio. Al Edmodo no hace falta, sí sería bueno que se lo suban al portafolio como para que eso les quede para ustedes. Lo que son los ejercicios que acabamos de hacer en clases, yo se los voy a subir al Edmodo. Ya se las voy a subir resueltas, ¿ya? Se las voy a subir resueltas. Ustedes nada más incluyanlo en su portafolio, ¿ya? Si quieren lo imprimen o si quieren lo transcriben a su cuaderno. Gracias. Okay. Y esta tarea también, ¿no? Si quieren lo imprimen y lo resuelven aquí mismo. Si es que a alguien se le hace difícil imprimirlo, solo necesita transcribir las 8 oraciones y listo. Transcriba a su cuaderno las 8 oraciones, cómo quedarían, ¿ya? Y presente eso. Si les envío la tarea hoy, lunes 28 de junio, tienen una semana para hacerla hasta el lunes 5 de julio. Hasta las 6 de la tarde, justo antes de empezar clases. Ya, Licen, gracias. Okay. Ya está subido, Licen. Gracias. No, ahorita voy a crear la asignación para que puedan hacerla a partir de esta noche, ¿ya? Ya mismo la creo, ¿ya? En el Edmodo. Ya, Licen, gracias. Si no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte por esta noche. Muchas gracias, Licen. Una buena noche. Good night. Bye Gracias, bye. buenas noches. See you next week.